Buenas noches, mi nombre es Franco Plácido y estamos contentos de estar compartiendo con un nuevo video por medio de este canal de YouTube para poder seguir siendo edificados por medio de la predicación expositiva, versículo tras versículo de la palabra de Dios. Y el efecto de estudiar la palabra de esta forma es que vamos a ser edificados, fortalecidos, aprender más del carácter de la persona de Cristo, conocer del Padre, conocer de los mandamientos que Él nos exige, y de esa forma el efecto es nuestro amor va a ser cada día más grande por el Señor. Antes de continuar, vamos a hacer solamente un pequeño resumen del video anterior sobre Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, donde nos habla la palabra. Ya estuvimos aprendiendo sobre la ira de Dios revelada desde los cielos hacia el hombre pecador que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y vimos de una forma global la culpabilidad del hombre y cómo el hombre se volvió orgulloso, terco en sus propios razonamientos, y el Señor entonces los entregó a sus inmundicias. Dios los entregó, o mejor dicho, Dios permitió que el hombre continuara haciendo lo que el hombre por naturaleza y voluntad propia quiere hacer, que es pecar día tras día. Y vemos también cómo Dios pues está airado con el hombre todos los días, como lo dice el Salmo 7:11. De esa forma, y teniendo ese contexto, esa línea, para continuar esa línea con el capítulo 2, del versículo del 1 al 5, entonces comenzamos rápidamente a la introducción del libro de Romanos capítulo 2 para comprender ahora qué es lo que nos va a hablar eh, Pablo para nosotros. Y siempre pues es importante tener esto como este dato de ayuda. Eh, vamos a, cuando nos sumerjamos a la escritura, vamos a ver como si es Pablo, literalmente, vamos a figurarlo de esa forma, como si Pablo nos estuviera hablando y nosotros somos aquella iglesia en Roma de hace 2000 años atrás, y somos una iglesia que creemos en Cristo, somos judíos romanos, creemos en Cristo, pero necesitamos crecer en doctrina, crecer en fundamentos teológicos para nuestra fe y para poder tener eh, lo que menciona el mismo Romano, ese culto racional que es la voluntad, perdón, de Dios para nuestras vidas. Y entonces la enseñanza de hoy se llama Sin excusa, el hombre religioso y el hombre moral. ¿Sí? Sin excusa, el hombre religioso y el hombre moralista, mejor también puede ser. En el versículo número 1, Pablo nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En este primer versículo he sacado de una forma concisa la idea o el énfasis general de este primer versículo, y es que el conocimiento de juzgar, se va a tener un conocimiento sobre el juzgar, porque el texto nos dice que el hombre es inexcusable, quien quiera que sea. Tú que juzgas, dice, pues tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué nos quiere decir Pablo con este primer versículo? Pablo desenmascara al hombre religioso, y Pablo desenmascara al hombre moralista, pensando que el juicio que él mencionó en el capítulo 1, del 18 al 32, son para los hombres realmente malos, perversos, y que el hombre religioso y el hombre moralista asumen que son inmunes a ese juicio mencionado en el capítulo 1.
Vamos a hacer el enfoque primeramente ahora en el hombre religioso. En este caso, el hombre judío. ¿Por qué hablo del hombre judío? Porque la audiencia primaria eran los creyentes judíos en Roma. Eso lo dice el versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Si ves más adelante, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, el énfasis de Pablo hacia la iglesia de Roma era para que tuviera precaución, mucha precaución, que ellos ahora como creyentes en Cristo no cayeran en lo mismo que los judíos, los fariseos y los judíos de siglos atrás, que traían esta tradición que ahora se los voy a detallar, esta tradición muy particular en cuanto a su actitud que tenían ellos como pueblo contra los gentiles. ¿Sí? La palabra gentiles era el nombre que se le daba a todas las demás personas que no vivieran y compartieran la fe judaica. Entonces, en este sentido, uno de tantos ejemplos que tenemos de la antigüedad, o sea, del pueblo de Israel a través de la historia, es, por ejemplo, de Jonás. Jonás es una historia que lo estoy usando como referencia de tantas que hay, pero es una que estoy dando de referencia porque Jonás, recordemos que Dios lo llama y lo manda para que fuera a predicarle a la ciudad de Nínive, para que les predicara sobre arrepentimiento porque Dios los iba a destruir en 40 días. Y Jonás al principio no quiso ir, al punto que pues nos narra la palabra que Dios hizo que realmente cuando él estaba huyendo vía España, nunca llegó porque pues en el transcurso del viaje pues hubo un naufragio, lo tiraron de la barca, vino ese gran pez, se lo tragó. Bueno, vemos toda esta historia en resumen es que al final él fue de alguna forma obligado hasta Nínive. Y el libro de Jonás enseña que el juicio hacia Nínive era de condenar, pero Dios tuvo misericordia. El enojo de Jonás consistía en su deseo que Dios destruyera a Nínive porque era enemiga esta nación por muchos años y le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Mira lo que nos dice brevemente Jonás capítulo 4, 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso está, solamente le tomo un pequeño fragmento de Jonás 4, 1 y 2. Si tú sigues estudiando los próximos versículos de ese capítulo 4 de Jonás, encontrarás eso, que Jonás se enojó porque él predicó de forma obligada y aún así vio cómo el pueblo respondió, desde el rey hasta el más pequeño, y todos se arrepintieron, y se enojó cuando vio a este pueblo gentil arrepentirse. Pero el énfasis que estoy dando de este texto es porque el énfasis es, él creía, o él, mejor dicho, él creía que los gentiles, los ninivitas, necesitaban ser condenados por Dios. Pero cuando él demuestra también desobediencia, no cumpliendo los parámetros de Dios, no es lo mismo. Jonás desobedeció a Dios y yéndose en contra al destino, y Dios hizo todas estas cosas que se montó una barca y Dios agitó las aguas y fue tirado del agua.
fue por causa de él, la ballena lo tragó. O sea, vemos desobediencia. Y cuando vemos la oración que él hace estando en el vientre del gran pez, que él se sentía totalmente en el Seol, estaba totalmente él en un momento, digamos, arrepentido por lo que había hecho. Pero apenas llega a Nínive y predica la palabra y ve el arrepentimiento de todos, desde el rey hasta el más joven, se vuelve a enojar. El texto lo dice, se vuelve a enojar porque Dios no los juzgó, ¿sí? Dios no los juzgó. ¿Quién es Jonás? Un profeta del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un israelita, de un judío, el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento. Y este hombre que se consideraba en el pueblo de Dios se sentía airado y enojado porque Dios no hizo justicia contra este pueblo de Nínive. Pero él pensó que él, o mejor dicho, él asumió que él era inmune a la ira de Dios. Y eso solamente es un ejemplo de Jonás porque Jonás pues representa a todo un pueblo de Israel. El judío tenía esta perspectiva con respecto a los gentiles, lo consideraban que eran como animales, como perros. Y ellos se consideran pues el pueblo de Dios. Otro texto importante es Marcos 2, 15 al 17, que nos dice así. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamarlos a justos, sino a pecadores. Marcos 2, 15 al 17. Es interesante ese texto porque los fariseos, cuando lo vieron a Jesús, como dice el texto, comiendo con publicanos y pecadores, se quedaron atónitos y se quedaron totalmente sorprendidos como él que se consideraba el Mesías o el pueblo lo consideraba Mesías, podía hacer esto. Para el fariseo esto era inaudito. Y simplemente Jesús le da al final del versículo 17, que es lo que es el énfasis, el por qué estoy usando este versículo. Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Es interesante esa frase. La pregunta es, como dice Romanos 3, ¿hay alguien justo? ¿Hay alguien bueno? ¿Hay alguien correcto? ¿Hay alguien que esté sano? ¿Qué estudiamos el video anterior? De ahí venimos de cómo Pablo nos habla de una forma teológica, una doctrina con respecto el hombre es culpable. Eso es una doctrina de Dios. Y dijimos que a la hora de introducir el Evangelio de Cristo, tenemos que comenzar, que las buenas nuevas comienzan con las malas noticias, que el ser humano es un miserable pecador, que necesita arrepentirse, necesita reconocer primeramente su condición para que pueda ver luego la maravilla y el resplandor de la gracia de Cristo Jesús y lo que hizo Cristo Jesús en la obra, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, esa obra y esa pasión única que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Pero Jesús le dice a los fariseos que Él no vino por los sanos. Lógicamente no hay nadie sano. Sistemáticamente encontramos que no hay nadie sano humanamente, ¿no? Y no hay nadie enfermo. Y dijo, no he venido a llamar justos. Y lógicamente no hay justos. Pero ¿cuál es el tema? Es, sin excusa, el hombre religioso y moral. Pero estamos hablando primeramente desde el enfoque hacia el judío, hacia el religioso, ¿sí? Y los judíos no creían que estaban enfermos. Los judíos no creían que estaban muertos. Los judíos no creían que eran injustos. Ellos creían que eran justos.
que estaban sanos. Entonces, esta palabra, esta frase que Jesús le dice a los fariseos, era para que comprendieran que si ellos creían que estaban sanos, Jesús no podía hacer nada por ellos. Porque esa era su convicción. Su convicción creían era que ellos religiosamente estaban bien con Dios. Otro texto, Lucas 18, del 18 al 21. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es importante esto antes de continuar. ¿Jesús era bueno? Sí. Pero recordemos que Jesús también lo llamaban rabino. Y Jesús no era el único rabino de su época. Y a través de la historia del pueblo de Israel, pues siempre existieron estos maestros. Pero el énfasis de Jesús, ¿por qué le dice a este hombre principal que cuando se le dirigió como maestro bueno era porque según la cultura judía los escribas y los fariseos o los rabinos y esos maestros eran considerados como los buenos de la película, los que estudiaban las escrituras, los que interpretaban correctamente las escrituras y los enseñaban en las sinagogas cada sábado al pueblo de Israel. Y por eso es que este hombre con esta forma muy natural llega y le dice, maestro bueno, le dice. Y Jesús rápidamente le dice, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Sí ves? Jesús automáticamente corrige a este joven y le dice, no hay nadie bueno. Y estamos, enfatizo nuevamente, viniendo del estudio anterior sobre la culpabilidad del hombre. Los mandamientos sabes, le dice. Los mandamientos sabes. No adulterarás, le dice Jesús al hombre principal. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y mira lo que dijo este hombre principal de Lucas 18, 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Como vamos a seguir estudiando las escrituras, vamos a encontrar en este mismo capítulo 2, pero en los próximos videos, si realmente el hombre puede cumplir la ley. O en este caso, si el judío pudo cumplir la ley de Dios. De tal manera que Jesús le dice en ese texto, no adulterarás, haz lo que dice la ley, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre. Y él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? Todo lo he guardado desde mi juventud. Nadie puede cumplir la ley de Dios a la perfección por causa de la caída de Adán y Eva. El pecado mora en nosotros. Nuestro corazón siempre está inclinado hacia lo malo. Nuestra libertad que Dios nos dio, lo que muchos conocen sobre como el libre albedrío, ese tema tan polémico entre la iglesia cristiana, entre los arminianos y calvinistas, es muy importante enfatizar que sí creo que el Señor le dio una voluntad libre al ser humano, pero el primer acto que hizo el hombre en su libertad fue desobedecer la primera ley que Dios hizo en el jardín del Edén, de tal manera que en ese momento el hombre y la mujer murieron espiritualmente. Y entonces a partir de ahí, cada hijo y cada hija de nuestros primeros padres nacieron con un corazón de piedra. La humanidad nació inclinada hacia el mal. El hombre continúa teniendo libre albedrío, pero ese libre albedrío siempre lo inclina y lo hacen y lo basan es a las cosas malas. Enfatizo otra vez, Romanos 1, del 18 al 32, vemos lo que hace el hombre. El hombre es culpable, el hombre lo único que sabe hacer es pecar, pecar, pecar. Luego nos dice la palabra,
perdón, se me olvidó el énfasis de Lucas 18:18, cuando le dice, cuando el joven dijo que todo lo he cumplido. Es falso y él simplemente está autoengañado porque nadie puede cumplir, por lo que le expliqué de la caída del hombre, ninguno puede cumplir la ley de Dios. Y por eso sabemos que Cristo, el Padre manda a Cristo a este mundo con un fin, con un objetivo, no para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Fue el único que la pudo cumplir a la perfección porque Él nació sin la contaminación del pecado. Él fue por obra del Espíritu de Dios y simplemente Él pudo vivir una vida perfecta. Entonces, simplemente ese texto lo saqué a relucir para que nosotros podamos entender que el hombre religioso, como este joven, el joven rico, por ejemplo en Lucas dice el hombre principal, pensando que él cumplía la ley, la verdad es que nunca la cumplió. Porque cuando Jesús luego lo manda a que vende, que dijo, te falta una sola ley, Jesús conoce su corazón y sabía que él tenía amor por el dinero. Y cuando él dijo que había cumplido todos los mandamientos, simplemente entonces dijo, bueno, venda todo y luego ven y sígame. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque tenía muchas posesiones. Y entonces simplemente lo que demostró es que en ningún momento había cumplido ni siquiera ni el primer mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí y ni te inclinarás a ellos. Y vemos que, ¿por qué no siguió a Jesús? Porque tenía otro Dios, tenía otro ídolo que era el dinero. Entonces, ese era un judío religioso autoengañado. Otro texto, Mateo 7, del 1 al 5, que este es el texto de los textos, el versículo de los versículos. Mateo 7, del 1 al 5, es, yo creo, los versículos más mal usados porque no ha habido un comprendimiento total de lo que es el juzgamiento. Y ya que estamos hablando de Romanos 2, versículo 1, que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, eso lógicamente con referencia con Mateo, ese es el versículo principal de esta primera parte, Mateo 7 del 1 al 5. Y es que pensamos que juzgar está mal. Vamos a ver qué nos dice desde la perspectiva de las palabras del mismo Cristo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas personas cuando leen este texto de Mateo 7 del 1 al 5, lo único que de alguna forma rápida, lo único que ven es las primeras dos palabras. No juzguéis. Y otros leen un poquito más para que no seáis juzgados. Listo. Lo demás para muchos queda turbado, nublado, y simplemente el énfasis de Mateo 7, 1 a 5 es, no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Quién eres tú para decirme a mí qué está mal y qué está bien? Esto es muy popular. Esa filosofía de no juzguéis para que no seáis juzgados y no se dice más, eso es algo muy, muy, muy palpante a veces dentro de muchas iglesias y también en el mundo secular.
¿Quién eres tú para juzgarme? Nadie es perfecto. Esas palabras son tan naturales para nuestro oído, para nuestro corazón y para nuestra mente. Pero cuando tú lees todo como lo hemos leído de forma detenida, entiendas esto. Por ejemplo, no quiero enfatizar mucho, pero en el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En ese versículo 5. Primer punto de este versículo, que es el contexto del 1 al 5, atención, el contexto no prohíbe todos los tipos de juicio. ¿Ok? El contexto no prohíbe los tipos de juicio. Segundo, cuando leemos del 1 al 5, Jesús vemos claramente, claro que sí, por supuesto, Jesús prohíbe un tipo de juicio, pero aprueba otro. Jesús prohíbe un tipo de juicio. ¿Cuál es el juicio que Cristo prohíbe? ¿Sí? Y está acá donde cuando dice, porque con el juicio, perdón, ahí no es, en el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está Jesús dando un juicio prohibido. Es, tú no puedes juzgar X cosa de un hermano, de una persona, sin primeramente ver la viga. Significa, esa viga es lo mismo que tú puedes estar haciendo. No tienes eh, una base sólida para que tú puedas ayudar a otra persona cuando tú mismo estás haciendo eso mismo. ¿Sí está claro eso, verdad? ¿Cómo puede esa persona ayudar a otra persona si él está haciendo lo mismo que esa primera persona? ¿Cómo dirás a tu hermano en el versículo 4? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, hipócrita. O sea, ese juicio no lo puedes hacer. Tú no puedes ayudar a otra persona. Tú no puedes juzgar a otra persona si tú estás haciendo lo mismo. Eso es lo que Jesús prohíbe. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces le dije, el punto número 1 en el contexto no prohíbe todos los tipos de juicio, no los prohíbe. Jesús prohíbe un tipo de juicio, que es el que le estoy dando énfasis, pero aprueba otro tipo de juicio, ¿sí? Aprueba otro. Existe un tipo de juicio correcto, que está en Juan 7:24, para poder tener esto en contexto y entenderlo. Existe un tipo de juicio correcto que se debe ejercer con mucho cuidado. ¿Por qué es con mucho cuidado? Porque hay que ver primeramente, examinar si tú no estás haciendo lo mismo, si tú no estás practicando eso que tú quieres denunciar, entonces tienes libertad para juzgar. Atención, para que no me malinterpreten. Miren lo que dice Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sino juzgad con justo juicio. También hay un tipo de juicio necesario que discierne, el cual no condena, sino que distingue entre la incredulidad y la fe. Y está en el mismo contexto que leímos de Mateo, de Mateo 7, del 1 al 5. Es el próximo versículo, el versículo 6. ¿Qué dice? Después que Jesús habla de cómo vas a ayudar, quítate primero la viga de tu ojo y luego puedes ayudar a tu hermano. El versículo 6 dice así, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decir que el versículo 6? Porque está unido con el contexto de Mateo 7 del 1 al 5. Está en el contexto. No lo podemos separar. Después que nos habla Jesús aprueba un juicio pero desaprueba otro,
¿Cuál es el que desaprueba? El juicio hipócrita. Pero ¿cuál aprueba? Aquel que realmente se ha sacado aquella viga del ojo, entonces ahora puedes ver de una forma clara para hacer un juicio, según Juan 7:24, un juicio justo, ¿sí? Un juicio justo. En este caso, ¿qué está hablando? Que no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Significa que el evangelio tengo yo que predicarlo a todo el mundo, porque no sé Dios en su soberanía y su elección a quién vaya a darle entendimiento para que crean el evangelio. Entonces, cuando yo predico la palabra, porque está hablando de eso, cuando yo predico la palabra, mi llamamiento es de forma general, es lo que hago yo de forma general. Pero el Espíritu de Dios hace un llamamiento interno, que es lo que se llama como el llamamiento eficaz, en el cual no se puede rechazar al llamado del Espíritu de Dios. Mi llamado al arrepentimiento, tú lo puedes rechazar, o sea, porque sería, digamos, la forma como yo te lo pueda decir, y es mi deseo que encuentres la salvación y que tengas convicción de pecado primeramente, para que luego puedas encontrar la salvación. Pero por ejemplo, por estos medios, por la televisión, por la radio, uno predica, puede hablar, pero sabemos que solamente van a llegar los que Dios ha llamado o lo que Dios ha elegido y Dios les dará entendimiento. Entonces, el versículo 6 lo que está hablando es que tienes que hacer un juicio justo según como lo menciona Juan 7:24. Tienes que hacer un justo juicio. ¿Qué es? Yo no puedo decir, el Evangelio no es para ti, el Evangelio es para él. El Evangelio es para Juan, pero no es para Pepe. No puedo tomar ese juicio de esa forma. ¿Quién soy yo para dejar de predicarle a una persona y a otro sí y otro no? Lo que dice el texto es que si yo estoy en un lugar y estoy predicando la palabra y esa persona se vuelve reacia a tal punto que puede incluso haber un golpe porque no soporta escuchar el Evangelio, lo que me está diciendo el texto es, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, lo que está diciendo el texto es que simplemente tú no puedes insistir en un lugar con el Evangelio donde no lo quieren recibir, donde no lo quieren ni escuchar. Entonces tú haces un juicio. Juicio significa tú haces una decisión. Eso es juicio. Luego vamos a ver términos en los próximos versículos en la gramática del griego para entender mucho más claro esto. Pero el juicio es una decisión. Entonces, según Juan 7:24, nosotros no podemos hacer juicios según las apariencias. Ese es el juicio, uno de los juicios que Jesús prohíbe. Tenemos que hacer un juicio justo, correcto. Entonces, el versículo 6 de Mateo 7, del 1 al 5, nos habla en el contexto de que yo voy a aplicar el Evangelio, pero si no quieren recibir el Evangelio, como Jesús le decía a los apóstoles, ve a las puertas de puerta en puerta predicando el Evangelio. La casa que no quiere escuchar el Evangelio simplemente le decía, darte vuelta, sacúdate el polvo de las sandalias y vete. Que el juicio que le vendrá a esos hogares por haber rechazado el Evangelio será peor que el de Sodoma y Gomorra. Entonces está diciendo es, tienes que hacer juicio, tienes que hacer una decisión. No quieren escuchar, vete. Eso es juicio. Eso es un tipo de juicio. Ahora, hay otro juicio que en el contexto de Mateo 7, del 1 al 5, Jesús prohíbe, que es los juicios parciales. Otros juicios que el Señor condena son los juicios hipócritas. Eso está muy claro, lo leímos. También Jesús condena los juicios injustos. Esos están prohibidos. Esos son los juicios que no puedes hacer. En Mateo 23:3, mira lo que nos dice la palabra. Así que todo lo que os digan, hablando Jesús en referencia al pueblo de Israel, con referencia a los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no
hacen. Esto es hay muchas cosas importantes acá de este versículo, Mateo 23:3. Y lo vamos a ver con cuidado. Y lo vuelvo a enfatizar y lo vamos desglosando. Sencillamente. Porque esos son simplemente los versículos que uso en cuanto a referencia cruzada para fortalecer y tener mayor luz del versículo número 1 de Romanos capítulo 2. Así que todo lo que os diga, Jesús le dice a los judíos, así que todo lo que los fariseos les digan a ustedes qué tienen que hacer, hazlo y guárdalo, pero no hagan conforme a sus obras. No hagan, ¿sí? Lo que ustedes escuchen de ellos lo van a guardar, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué le está diciendo Jesús con estas palabras? Que estos fariseos eran hipócritas. Y eso es muy evidente en muchos textos, porque ellos eran ese tipo de religioso judío que solamente aparentaban algo que no eran, como aquel joven rico que mencionamos anteriormente en aquel texto, de que simplemente cuando lo veía a Jesús y era un rabino o lo conocían como maestro, asociaba rabino con bueno o maestro con bueno, o sea, todo lo que era la élite de los sacerdotes y maestros eran simplemente conocidos como buenos, eran buenos. Entonces, eh, en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, cuando tú ves esas escenas, cuando está Jesús con los fariseos, tú sabes cómo eran estas escenas y cómo Jesús debatía con ellos y cómo los fariseos se enojaban porque Jesús les decía la verdad como era. Jesús los, Jesús los reprendía por poner, eso era una cosa que destacaban los fariseos. Jesús continuamente los reprendía porque los fariseos ponían primeramente los mandamientos de los hombres antes que la ley de Dios. Primero la de los hombres antes que la ley de Dios. Entonces, eso es algo que Jesús siempre condenaba de parte de los fariseos. Pero este texto de Mateo 23:3 es particular. Es muy particular porque en este texto Jesús le dice a los judíos contemporáneos de él, le dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Este es el texto distinto a todos los demás. Jesús le dice, haz lo que ellos dicen, pero no haz lo que ellos hacen. ¿Por qué le da este énfasis? Bueno, esto es lo que Jesús está hablando acá, que tienen que hacerle caso a los fariseos en lo que decían. Eso está basado en Deuteronomio capítulo 17 del 8 al 13, porque es un mandato, es una ley del Antiguo Testamento, lo que Jesús estaba citando ahí. Entonces, en Deuteronomio 17, del 8 al 13, simplemente les voy a leer de una forma rápido para que vean el por qué Jesús dice lo que dice en Mateo 23:3. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás a ellos, te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indique los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, de todo lo que te manifiesten, perdón, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia
no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Es delicado el mandato de Moisés, Deuteronomio 17, del 8 al 13. Tenían que hacer caso a los fariseos. Y Jesús lo muestra en Mateo 23:3. Haz y guarda lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces, esto es muy importante porque capítulo 2, el versículo 1, estamos hablando es con respecto a el hombre religioso. El hombre religioso. Luego van a ir entendiendo cómo se aplica eso hoy en día. Estuvimos hablando de que estamos con la mente como si estuviéramos la iglesia romana y Pablo nos ha escrito esto. Eso lo entendemos muy contemporáneo a los judíos, ¿cierto? Y entra como anillo al dedo a los judíos, porque eran el pueblo de Dios, pero la aplicación es muy evidente para nuestros días. ¿Cómo lo aplicamos? Y eso entra ya en la parte de la iglesia cristiana, para el pastor, para los ancianos, para las hermanas, los hermanos, etcétera, de que también nosotros debemos de tener cuidado en no caer en eso que los judíos hacían. Eran envolvernos religiosos y señalar, por ejemplo, aquel está fornicando y aquel está adulterando, mira, aquel, el homosexual, se va para el infierno porque lo que está haciendo está mal. Sí, mentir es pecado. Sí, fornicar es pecado. Sí, el adulterar es pecado. Y absolutamente sí, la homosexualidad es un pecado. Igual que la mentira, igual que la glotonería, igual que los chismes, igual que las murmuraciones. Y estas cosas a veces están, mejor dicho, en las iglesias. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado para no hacer lo que Jesús dijo, de no hacer el juicio que él prohíbe en cuanto a la hipocresía. Si yo hago eso, y eso es lo que estamos hablando de Romanos 2, versículo 1, que es, no podemos dar un juicio cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Lo único que hace eso es que me acarrea más condenación a mí. No me está diciendo en un momento que no lo puedo hacer, porque Juan 7:24 nos habla que podemos hacer juicio, pero un juicio justo. Y entonces eso lo vamos a ir viendo ahorita en los próximos versículos, entendiendo ya esa contraparte. Ahora, entonces, Mateo 23:3, enfatizamos, dicen y no hacen, dice Jesús. Haz lo que ellos dicen y guárdalo, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces, dicen y no hacen. Eso es hipocresía. Dicen y no hacen. Los escribas y fariseos son el tipo entonces de religioso que Pablo habla en Romanos 2:1. Quiero enfatizar eso. Los escribas y los fariseos del Antiguo Testamento son el tipo de religioso que Pablo habla de Romanos 2:1, que podría llegar a ser un cristiano a la hora de juzgar una práctica de otra persona que él mismo esté realizando o haciendo. Ahora vamos a enfocar en el hombre moralista. ¿Quién es el hombre moralista? ¿Quién es el hombre moralista? El hombre moralista es este, que dice, no miento, no robo, trabajo, no soy adúltero, no soy fornicario, pago mis impuestos, vengo de una buena familia, tengo buena educación. ¿Cómo puedo yo ser abominable ante Dios? Y eso es lo que más tenemos hoy en día, que es hombres religiosos, que es lo que acabamos de estudiar, los hombres religiosos, lo que abunda, pero también abunda mucho los hombres moralistas y las mujeres moralistas. Tú podrás ser todo eso. Mira, tú podrás ser buena gente, educado, respetuoso, cuidas a tu esposa,
cuidas a tus hijos, eres fiel, pagas tus impuestos, nunca has ido a la cárcel, nunca has matado. ¿Sí me explico? Tú puedes ser todo eso y yo no soy quien para ponerlo en duda, solamente eso lo hace el Espíritu de Dios y te da esa convicción. Pero sin embargo puede ser, aún así tú puedes ser abominable para Dios. Puedes estar todavía bajo la ira de Dios, Dios haciendo guerra contigo. ¿Por qué razón? Y es porque nuestra confianza está puesta, eh, tu confianza está puesta es en lo que tú haces. Tu confianza está puesta en lo que tú dejas de hacer. Hay personas morales que han tomado licor, han sido alcohólicos y dejan el licor. Hay personas que han tenido el vicio de una droga en específica y lo han dejado. Está bien, pero eso no significa que porque dejas de hacer algo, ¿sí?, te haga justificable para Dios. ¿Ok? Entonces, vuelvo a enfatizar, nuestra confianza está puesta no en lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Nuestra confianza debe y siempre debe estar enfatizada en lo que Jesús hizo y en lo que Él es para nosotros. Lo que Jesús hizo se trata de su justicia, no de la nuestra. ¿Por qué no la nuestra? Porque dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto es algo tan claro lo que nos dice acá, queridos oyentes, de Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros, ahí entra el Papa, el cura, el pastor, la mujer, la Virgen María, San José, ahí entra la ¿cómo es? Cualquier mujer, cualquier hombre. Si bien todos nosotros somos como sociedad, porque ese es el principio importante para nosotros entender el Evangelio, es quién soy yo y cómo estoy yo delante de Dios. Dice luego, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo mejor que tú puedes hacer, tu mejor esfuerzo que tú puedes hacer para Dios y para el nivel que Él exige de perfección, tus justicias son como trapos inmundos. Entonces, entiendan esto por favor, al hombre moralista. Puede ser muy bueno, buen ciudadano, buen jefe, buen hijo, buen padre, buen esposo, paga impuestos, no monta, digamos, no es infiel al esposo, la mujer no es infiel a su la mujer no es infiel a su esposo no es infiel a su esposa. Puedes ir a la iglesia, dar donaciones, ser colaborador. Hay gente que creo también porque va a limpiar una iglesia, estoy hablando en otras religiones, porque yo creo que tipo los musulmanes, porque oro 5 veces al día. Hagamos o como el testigo de Jehová, porque creo que salgo todos los días y mientras más camino, tengo más garantizado un puesto en los 144,000 que se menciona en el libro Apocalipsis. Muchos me metí un poquito en la parte de otra vez nuevamente lo religioso y no quiero meterme ahí porque ya lo hablamos, pero simplemente lo que quiero hablar es que las personas creen que cuando más hacen cosas para Dios, esas cosas tienen que resonar al Señor, eso tiene que pesar y no pesa absolutamente nada, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, dice, esa es la ilustración, caímos todos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, hay algo muy importante y les quiero dar una ilustración. Esa ilustración que les quiero dar es, las personas cuando se comparan con otras personas,
puede ser que resalte su moral. Hay personas que moralmente son mejores que otras. ¿Sí? Atención a esto. Hay personas que moralmente son mejores que otras. Puede ser que tú te pongas al lado de Osama Bin Laden, o que yo me ponga al lado de Hitler, o que otra persona se ponga al lado de Napoleón, o otro se ponga al lado del emperador Nerón, uno de los más sanguinarios que ha existido. Bueno, si tú te comparas con otros hombres, lógicamente hay una distinción. ¿Por qué hay una distinción? Porque el nivel de la gravedad de la perversión humana es muy variable. Hay hombres que están más en la condición caída, más pervertidos que otros, ¿sí? Hay hombres más pervertidos que otros. Y entonces cuando yo me mido con Napoleón o tú te mides con Osama Bin Laden, tú vas a decir, wow, yo brillo, yo no soy como ellos. A ellos son los que les viene Romanos 1, del 18 al 32, y la ira de Dios caerá sobre ese tipo de hombres malos. He escuchado personas que dicen, Chávez está en la paila del infierno quemándose, todo lo que hizo, mira los niños cómo mueren de hambre, etcétera, todas estas cosas. Y simplemente vemos que si nos comparamos con estos hombres o estas mujeres, etcétera, puede ser que tú tengas mayor moral que ellos. ¿Sí? Y tú dices, uy, yo no soy como Hitler, Hitler mató 6 millones de personas, yo no soy así. Yo soy más bueno, más justo que él, pero entonces estás haciendo tú una comparación totalmente errónea. Tú tienes que compararte es con la persona de Cristo. Si tú te comparas con Cristo, es ahí donde tú vas a ver cómo pesa tu inmundicia, cómo pesa tu justicia barata, cómo hieres a pecado, qué tan horrible es tu carácter, lo que tú eres, tu esencia, tu corazón. Porque esa es la medida en la cual debemos nosotros vernos. Tú no te puedes medir con otras personas. Si tú te pones simplemente a la par entonces con Cristo, es donde tú vas a ver tu condición caída. Porque nadie se salva por la moral. No hay nadie lo suficientemente bueno para estar en el cielo por sus propios medios. Hay un pensamiento por ahí, no recuerdo quién fue que lo dijo, que dice que el infierno está lleno de buenas personas. ¿Sí? El infierno está lleno de buenas personas. Simplemente eso. Personas que tuvieron una buena moral, pero simplemente nunca pusieron su confianza en el único que los podía justificar 100%. Es Cristo Jesús. Y ese es el momento del declive, ese es el momento que los lleva a una condenación. Por eso el ser religioso y el ser moralista es algo muy, muy delicado y algo muy peligroso. Porque Dios requiere, ese es el punto, Dios requiere de una obediencia perfecta. Por eso es que lo que dice Isaías, que todas nuestras obras son como trapos inmundos. ¿Por qué? Porque Dios, como es perfecto, Él quiere una obediencia perfecta. Pero acá donde viene el otro dicho que se corre en el mundo de que no hay nadie perfecto. Exacto, es por eso. Y es en esa terminología de que no hay nadie perfecto donde nos escudamos para tapar como el gato tapa sus heces en la tierra, en el polvo, en la arena, nuestra condición, ¿sí? Nuestra condición caída. Entonces Dios, recuerden, Dios requiere de una obediencia perfecta. Pero esa es la realidad, como lo dice Romanos 3.23. En Romanos 3.23 que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo vuelvo a enfatizar. Por cuanto todos pecaron, todos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la palabra de Dios. Romanos 3.23. Yo creo lo que dice la palabra. Si te molesta, conmigo no es el problema.
habla con el autor del libro. Otro punto importante es que Jesús vino a morir para salvar pecadores. ¿Se recuerdan lo que les mencioné? Que Jesús le dijo a los fariseos, no he venido a salvar no he venido, perdón, por los sanos, he venido por los enfermos. No hay nadie sano. Pero Jesús les respondió de esta forma porque ellos se creían que estaban sanos, los fariseos. Entonces Jesús vino a morir para salvar pecadores. Él no vino a moralistas que creen que son autojustificados y aptos por sí mismos para poder hacer lo que ellos quieren hacer y así entrar al reino de los cielos por sus propios medios. No, no, no. En ningún momento. Mira lo que dijo Charles Spurgeon. La moral te mantendrá fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús te mantendrá fuera del infierno. Estos dos tipos de hombres se están autocondenando. El religioso y el moralista. Estos dos hombres se están condenando. Y eso están fuera de la iglesia y están dentro de la iglesia. Por eso Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estamos aprobados y si estamos en la fe. Debemos examinarnos, muy importante, hermanos. Ahora vamos por el versículo número 2. El versículo número 2 dice así, mas sabemos que el juicio de Dios, ¿sí? Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. Este versículo número 2, el énfasis está basado en el juicio. El juicio de Dios es verdadero. El juicio es verdadero porque proviene de Dios que es perfecto. Ahora estamos entendiendo que el juzgar que trae condenación de Dios es para los que están realizando continuamente ese tipo de juzgamientos, cual el juicio es hecho de acuerdo a la verdad divina mostrada al hombre de forma real. Entonces, porque el texto no lo dice, más sabemos. Esa primera palabra de que ese más, ese más es en la gramática, por ejemplo, se decía que es una partícula conectiva. Ese más significa que está conectado con el versículo número 1, donde nos habla que es inexcusable, o hombre quien quiera que sea. Tú que juzgues y haces lo mismo, pues te estás condenando. Entonces, ese más es una partícula conectiva que nos está diciendo que más sabemos. ¿Quiénes saben? Dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas practican? Ese tipo de juzgamiento. El juzgamiento hipócrita. Ese juzgamiento que yo te digo a ti, no mientas, pero yo lo estoy haciendo. Que yo diga, oh, no forniques y yo lo estoy haciendo. Ese es el juzgamiento que no porque yo sepa de teología o porque estoy yendo a una iglesia o porque tengo una Biblia, eso me vaya a justificar. Lo hemos hablado. Ni el religioso se justifica, ni el moralista se justifica por sus obras. Es la confianza total en Cristo Jesús. Entonces, recuerden, yo juzgar a alguien con respecto de algo que están haciendo mal, primeramente yo debo tener claro de que yo eso no lo puedo estar haciendo, sino con qué, por así decirlo, con qué cara yo voy a hacer eso, porque eso me condena. Mi conciencia me va a acusar en el día del juicio sobre estas cosas que son una realidad en la cual estamos estudiando. Entonces, el juicio es verdadero. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. El resultado es el juicio. ¿Quién la causa? ¿Cuál es la causa? El mal juzgamiento. ¿Y cuál es la base? La verdad. Entonces vuelvo a repetir esto. El del versículo 2 estamos hablando. El resultado
es el juicio. Pero el juicio viene por causa del mal juzgamiento. Y, y la base para hacer este juicio a la persona que hace mal juzgamiento, la base es la verdad. La base es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Sí, eso es muy importante. Deben ustedes también entender que hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que están fuera del carácter de Dios, que son inalcanzables para Dios. Uno, Dios no puede mentir. Eso está fuera de su carácter. Dios no puede robar. Dios no puede contradecirse. Dios no puede ser malo. Dios no puede ser contrario Dios no puede ser contrario a su ley. Dios no puede ser contrario a su ley, porque la ley refleja quién es Él. ¿Sí? La ley refleja quién es Él. La ley es el carácter de Dios. Dios es la ley. Cuando nos encontramos con los mandamientos, cuando Dios dice, no tendrás otros dioses, no te inclinarás ante esos dioses, no darás falso testimonio, honrarás a padre y madre, no adulterarás, no desearás los bienes de tu prójimo, honrarás, descansarás el séptimo día, no darás falso testimonio. Los 10 mandamientos, más que verlos como un decálogo o mandamientos, así como una constitución, están reflejando lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Está diciendo quién es Dios como esencia, como carácter y lo que nos transmite de quién es Él. Santiago 1.13, mira lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es solamente para confirmarle de Santiago 1.13 de que hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces Dios no puede, Dios no puede, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, porque en Él no hay perversión, en Él no hay oscuridad, en Él no hay maldad, está fuera de su carácter. El versículo número 3 nos dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ese versículo número 3, el principio está basado en la verdad del trágico error. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Tanto los judíos, que es la audiencia primaria de Pablo, del cual está dirigiéndose esta carta, como los gentiles morales que creen que están exentos del juicio de Dios porque creen que no son lo suficientemente malos como otras personas, están en un error trágico. Y eso es lo que menciona el versículo número 3. ¿Sí? Están en un error trágico. Tienen más conocimiento que los paganos. Estoy hablando de los moralistas. De repente, estos moralistas tienen más conocimiento que otras personas, que otros paganos, que otras personas más inmorales. Y por esa razón, y a veces el moralista condena a otras personas sin darse cuenta. Yo soy mejor, etcétera, porque simplemente lo mide o sea, pone esa persona conmigo y ahí donde va a dar lógicamente esa distinción entre personas. Pero le he enseñado que si hacemos la comparación con Cristo, ahí es donde vamos a ver que realmente no valemos nada y no somos nada. Santiago 3.1 nos dice en base a esto, hermanos míos,
No os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Wow, increíble, hermanos, lo que nos dice Santiago 3:1. Que no nos hagamos maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces eso es muy delicado. Si alguien tiene conocimiento suficiente para juzgar a otro, ¿sí? Si alguien tiene suficiente conocimiento para juzgar a otro, se condena a sí mismo porque muestra que tiene el conocimiento suficiente para evaluar su propia condición. Es algo importante que hay que tenerlo claro. Ahora, ¿qué clase de hombre piensa esto? ¿Sí? ¿Qué clase de hombre piensa de que si yo tengo la suficiente conocimiento para juzgar a otro, me condeno a mí mismo porque si yo lo puedo ya distinguir el mal que tiene esa persona, significa que yo tengo el suficiente conocimiento para distinguir mi condición? Entonces, ¿qué clase de hombre piensa esto? El judío primeramente, el hombre religioso. Y eso está ahí en Romanos, pero en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío. Así como el judío, y está en ese orden sistemático, a la hora de creer primeramente al judío y también al griego, entonces también, ¿qué clase de hombre piensa esto? Que si a la hora de juzgar se puede condenar, pues así como se salva el judío y luego el griego, pues también en la condenación ocurre lo mismo. Se condena primeramente el judío y luego también el griego si hace este tipo de juzgamiento. Ahora, el creyente gentil, como le dije, también lo hace, y eso también está en Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ok? Cortado. Ahora, en el versículo número 4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí que este texto es importante del versículo número 4 porque el principio en este número punto 4 es reconocer nuestra culpa. Reconocer nuestra culpa. Ahora, si detallamos el texto, comienza cuando dice o menosprecias, o menosprecias. Esa palabra menosprecias en el griego es catafroneo. Ese menosprecias significa tener un bajo concepto de Dios. Significa pensar poco en Él. Ese menospreciar en el griego significa desprecio y es un insulto activo, diario, constante. ¿Sí? Ese menospreciar está hablando. Entonces, hay que reconocer nuestra culpa si estamos en esta condición. Tener un bajo concepto de Dios, pensar poco en Él, o un desprecio, un insulto activo. Luego nos dice, menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad? En el griego, esa palabra de benignidad es restotes, restotes, que significa carácter amable, bondadoso, virtud y excelencia. El carácter amable de Dios, que Dios es bondadoso, bueno, Dios es virtud 100%, Dios es perfectamente excelente. Mira lo que nos dice en base a la benignidad Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
significa Mateo 5:45, exactamente representa lo que significa benignidad. Dios es bueno, bondadoso, saca el sol para los buenos y para los malos que están viviendo sobre esta tierra. Otro texto, Hechos 14:15-17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermoso de parte del Señor de su benignidad. Ahora, otra palabra que encontramos aparte de benignidad, la que sigue en el texto versículo 4 es paciencia. Paciencia en el griego es anoje, significa objetivamente tolerante, Dios. Paciente, ¿no? Tolerante. Subjetivamente es fortaleza. El Señor tiene una fortaleza tan grande para ser tolerante, para ser paciente, para contenerse de no derramar su ira, para soportar la terquedad y la soberbia humana. Es clemente. La paciencia de Dios es hermoso los atributos cuando vemos de parte de Dios lo que Él es y lo que Él hace con el hombre en general. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? A causa de haber pasado por alto y en su paciencia los pecados pasados. Porque imagínense, desde cuando Dios creó al mundo y las cosas comenzaron a irse mal, y Dios hizo el diluvio, y luego después del diluvio a los años comenzó otra vez la perversión humana. Dios, si no hubiera sido paciente, Dios, si no hubiera sido tolerante, fuerte en contenerse, en soportar esa condición, ya este mundo lo hubiera totalmente desaparecido al ser humano. Pero es porque Él es benigno que lo hace ser a Él paciente, porque Él es paciente. Salva a pecadores de forma física en el mundo. El Señor ocurren tantas cosas en su misericordia que Él salva de forma física y de forma temporal con el propósito de mostrarle, con el propósito de mostrarte su carácter salvador para que se acerquen a Él a recibir salvación espiritual. Si tú has viajado en algún lugar, el avión no se ha caído, estuviste enfermo y te recuperaste, pero vives todavía con una vida llena de un hombre o una mujer moral o religiosa y no te ha pasado nada, no significa que Dios te esté aprobando tu vida y tu estilo de las cosas como las estés llevando a cabo. Es porque Dios es benigno y Dios es paciente. Todo lo que se deriva de esa palabra en el griego, tolerante, se contiene, soporta, es clemente, esperando, ¿sí? Esperando. Es muy importante ver la hermosura del amor de Dios. Estamos ahora abriendo en esta parte, hablando de la paciencia, del amor tan grande del Señor. Luego de la palabra paciencia encontramos otra palabra que es la longanimidad, que en el griego es macrotsumia. ¿Qué significa longanimidad? Es muy parecido a paciencia. En este caso, la longanimidad en el griego denota como autodominarse, aguante, indica el gran tiempo que Dios demuestra su benignidad. O sea, Dios es bueno dentro de su longanimidad, en su extensión, mejor dicho, de su aguante, de su dominio. Mire lo que nos dice segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, el Señor hubiera destruido todo. Pero Él fue paciente, su longanimidad fue tan ilimitada que guardó a Noé y a su familia. No que porque los guardó es que eran justos, no es porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Él mostró misericordia y por gracia fueron salvados. Pero no fue realmente porque Noé lo merecía o su esposa o sus 3 hijos. No es nada sobre eso. Ahora, hay algo hermoso sobre lo que nos dice el versículo número 4 cuando dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. La benignidad, la paciencia y longanimidad, estas 3 palabras describen la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común? La gracia común proviene de entender que hay una gracia que Dios permite que todavía el Sol siga orbitando, que la Luna siga dando su función y así todo el sistema de nuestra galaxia y del universo, todo sigue en su movimiento por una razón objetiva, que este mundo siga funcionando, siga habiendo oxígeno. ¿Cuántas personas siguen pecando, hoy duermen y mañana se levantan y todas siguen vivas? ¿Quién, Dios por orden de Él, permite que todos sus corazones sigan latiendo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué objetivo? Y es que por su benignidad, paciencia y longanimidad espera que el hombre pueda reconocer su grandeza y su misericordia, puedas reconocer tu pecado y te puedas acercar y clamar salvación hacia su nombre. Y ya para finalizar, vamos a si me da tiempo, el teléfono está que se me descarga. En el versículo 5 nos habla, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El versículo número 5 está definido con un principio que le puse como el fin, o mejor dicho, fin del hombre culpable. El fin del hombre culpable. Después de lo que el Señor nos menciona en el versículo 4, de su bondad, de su paciencia y de su longanimidad, igual va a llegar el momento, va a llegar el día, porque lo dice el versículo 5, pero por tu dureza. Mire, Dios sigue siendo paciente, pero el hombre sigue siendo, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Esa palabra atesorar se menciona en el versículo 4, si te acuerdas. Los tesoros de la benignidad de Dios. Miren lo que nos dice, la palabra tesoros con benignidad, paciencia y longanimidad. Dios es rico en paciencia, en bondad y en extensión de esa espera. Pero acá también dice, se aplica el tesoro, ¿sí? El tesoro se aplica, pero en el sentido ahora negativo. Porque dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto se conecta, el versículo 5, con el capítulo número 1, versículo del 18 al 32, cuando hablamos el fin del por qué Dios va a hacer el juicio contra todos los hombres. Entra con los paganos inmorales, religiosos, inmoralmente correctos, que también están caídos y requiere de una condenación si no entendemos y percibimos que si todavía continuamos vivos, hoy duramos vivos y mañana continuamos vivos, es por la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios para que tú puedas llegar y acercarte a Él y clamar salvación. ¿Cuántas personas morirán esta noche mientras yo duermo y tú duermas? Y al otro día, esas personas no despierten en su casa, sino despertarán en un lugar de condenación, donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere.
y será el ay y el crujir de los dientes, porque ese es en ese lugar donde Dios se sigue glorificando. En el infierno no manda Satanás, en el infierno sigue mandando Dios. Dios es soberano ahí y Dios se glorifica en el infierno, pero se glorifica en base a mostrar su justicia por toda la eternidad. Y de eso nosotros tenemos que estar conscientes. Entonces, el hombre permaneciendo obstinado, en el versículo 5 lo que nos dice, el hombre permaneciendo obstinado en la continuidad de sus malos pensamientos y sentimientos en contra de las riquezas de la benignidad de Dios. Dios tiene riquezas de bondad, pero también el hombre continúa, ¿sí ve? Está en el mismo contexto de lo que nos menciona Romanos 1, versículo 18. Dios demuestra su ira hacia el hombre pecador que se revela todos los días contra Dios, y Dios entonces demuestra su ira contra el hombre todos los días. Salmo 7:11. Entonces, el hombre permaneciendo obstinado en la continuidad de sus malos pensamientos y sentimientos en contra de las riquezas de su benignidad que son de Dios. Acumulas tesoros de ira para ser destruido en el día del juicio si no te arrepientes. De esta forma, quiero concluir entendiendo lo que hemos estudiado del versículo del 1 al 5, sin excusa, el religioso y el hombre moralista. Y resumimos en los 5 puntos. 1. ¿Qué aprendimos del versículo 1? Conocimiento de la verdad. 2. El juicio es verdadero. 3. La verdad del trágico error. 4. Reconocer nuestra culpa. Y 5. Fin del hombre culpable. Fin del hombre culpable. Espero que medites en la palabra del Señor, que podamos nosotros ser exhortados y podamos nosotros reflexionar en su palabra, que podamos tener convicción de pecado.